Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Una tarde con una semana agitada y a título de síntesis, ¿por qué no decirlo? Pasaron cosas en la política, hubo declaraciones de carácter estruendoso, si se lo quiere mirar de esta manera, hubo definiciones categóricas respecto de cuáles van a ser los objetivos del gobierno, al menos así lo anunció el presidente de la Nación, y después, a renglón seguido, si algo le faltaba a la fórmula del Ejecutivo, era que en el alegato de alguna forma se definieran responsabilidades respecto de algunas realidades que en materia económica, dice la vicepresidenta, impactan directamente sobre el bolsillo de los argentinos. Algo que tenía que ver con cómo los jueces habían actuado durante un tiempo X o determinado, o no actuado, o mirado para el costado. Lo cierto es que el Ejecutivo ya ha venido dando pasos en materia económica, y esto tiene que ver con negociaciones con el fondo, con los bonistas, algunos acuerdos que se han planteado con algunas empresas para radicarse en el país. Tiene que ver esto con el vínculo con China. Recientemente sabemos que hubo una gran aproximación, también lo hizo con Rusia. Hay otros acuerdos con empresas alemanas, pero bueno, todo radica, parece ser, en algo que nos dice Miguel Ponce desde hace un tiempo. Hay que desideologizar las relaciones internacionales para poder posicionarnos mejor y avanzar en el camino que la Argentina necesita para proyectarse de una manera distinta con un objetivo: salir de las dos pandemias y ubicarnos al menos en un país que dé un poco más de esperanza y bienestar a los argentinos. Con esto le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ponce, quien es a su vez economista, analista político y titular de Siglo XXI. ¿Cómo le va, Miguel? Alegría escucharte, Aldo, y mi alegría de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, la alegría de poder compartir con usted también de nuestra parte, de todo el equipo y del diario. Miguel, son muchas las cosas que van emergiendo en el terreno político, pero también con alto impacto económico. Tenemos el tema del dólar, algunos que se quejan porque no se pueden hacer insumos para poder seguir produciendo, otros que por el lado ciudadano no para o no se ve que estas leyes que anunció el presidente sobre aquellos grupos que están permanentemente incrementando los valores de la alimentación, de los alimentos, estén de alguna forma contenidos. Y por el otro lado aparecen en el campo internacional movimientos muy claros con Rusia, con China, algo se paró con la Comunidad Europea, con los Estados Unidos las cosas no están mal, pero no están bien. Pero bueno, este es el panorama que tenemos. ¿Qué es lo que nos puede decir desde lo macro usted, Miguel? Sí, yo diría que claramente esta frase que vos recordaste y que la he repetido tanto en estos días, está precisamente vinculado a esto que vos estás diciendo. Yo te diría que hay dos números que a mí me han preocupado en las últimas horas. El primero viene de afuera, el segundo viene de adentro. El de afuera es un estudio que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, por el cual ha dado a conocer que la Argentina ha sido el país donde la caída del empleo ha sido mayor que en cualquier otro de los que el fondo estudia, y estamos hablando de arriba de 60 países. Ha caído un 9%, se ha destruido el empleo, pese a que el PBI, el 6% del PBI, fue destinado a ayudar a las empresas para que precisamente estos puestos de trabajo no se destruyeran más. Pero vos fíjate que ese 6% está por encima de lo que destinó Rusia o la India o México para esta temática, es decir, para intentar que el empleo no se destruyera tanto. Lo cual está indicando que claramente acá hay alguna cosa de administración que evidentemente no ha funcionado, y yo creo que está ligado a la cuarentena infinita, ¿no es cierto?, la más importante del mundo, que evidentemente tenía un objetivo sanitario y
que lógicamente lo charlamos contigo la última vez, iba a generar un impacto político y económico esencialmente, que lo estamos viendo ahora numéricamente. El segundo punto es este que vos traías recién. Esta semana hemos conocido la inflación de febrero, que dio un 3.6, ¿no es cierto? O sea, en el entorno de los 2 meses anteriores, que fueron 4, con 2 situaciones llamativas. La primera es que febrero estacionalmente es un mes de baja inflación, o por lo menos de no crecida, porque los que suelen ser, diríamos, estacionalmente altos son marzo, por el inicio de clases, la vuelta de las vacaciones. Esto digo históricamente, no este año que estamos viviendo la situación tan particular que nos toca, ¿no es cierto? Y lo más preocupante es que dentro de este proceso inflacionario, por sobre el índice general, igual que como pasó en enero y en diciembre, los alimentos anduvieron muy por arriba del índice general, en el entorno del 6%. ¿Esto qué nos está diciendo? Por un lado, obviamente, el fracaso de la política de control de precios y la de los acuerdos también con la cadena sectorial que las representa. Y por otro lado, que vamos a tener un proceso inercial que ya nos está adelantando que la inflación de marzo va a estar, desde mi lectura, como piso, un 4% nuevamente. O sea, habríamos tenido un 4 en diciembre, un 4 en enero, un 3.6 en febrero y arriba de 4 en marzo. Esta es mi mirada. Creo que en este marco es que tenemos que volver a recordar algo que charlamos contigo. Así como hablábamos de desideologizar los vínculos diplomáticos para no perjudicar los vínculos comerciales y económicos, de la misma manera habría que intentar que en este año electoral deselectoralizáramos nuestras acciones, particularmente la de los grupos de poder más fuerte, para intentar no perjudicar a la economía real y la economía de la gente. ¿Qué estoy diciendo? Vos hablaste de 2 discursos. Esos 2 discursos, desde mi lectura, han tenido un impacto negativo que Guzmán no sabe cómo, diríamos, morigerar en este momento. Y vamos a decirlo con todas las letras. Desde mi lectura hay un tiro en el pie o una mala praxis o estos errores no buscados, ¿no es cierto? Porque vos fíjate lo que tenemos pendiente. ¿Qué hay en el horizonte? El primer vencimiento, el 31 de mayo, tendríamos que pagarle al Club de París unos 2.300 millones de dólares. Muy bien. Nos podemos extender hasta julio. ¿Qué nos pedía, qué nos pide el Club de París para ello? Tener un acuerdo, o de mínimo un preacuerdo, o un acuerdo de intención, un compromiso de intención de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se iba a negociar con el fondo ese acuerdo que está basado en la postergación de todos los pagos durante el 2002, 2003 y algunos dicen también el 2004 o empezando a pagar en el 2004? Obviamente, como esto extiende hasta el final de mandato de Alberto Fernández como presidente, el fondo te pide que un plan plurianual votado con acuerdo de la oposición, porque si hubiera un cambio de signo político, ellos quieren tener la garantía de que lo que se firma es un compromiso con el país y no con una sectorialidad. Pero claro, en estos discursos que hemos mencionado, se denuncia a la oposición en su gestión con cómo se manejó el stand-by, mandando inclusive amenazas de juicios penales, de malversación, bueno, todo lo que escuchamos. Ahora, da la casualidad que con quien hay que ir a sentarse para negociar con el Club de París es ni más ni menos que Madame Lagarde, que estaba al frente del Fondo Monetario en el periodo que ahora es cuestionado. Primero,
Entonces, yo me imagino el ánimo con que nos va a recibir Madame Lagarde cuando le digamos que queremos un ok para tratar de llegar a un acuerdo. Pero además, ¿cómo se puede plantear un acuerdo con la oposición sobre el tema Fondo Monetario si vos estás acusando hasta penalmente a la oposición por cómo administró precisamente su vínculo con el Fondo Monetario? Es casi una entelequia imposible, que sería cómico si no fuera trágico. ¿Y por qué digo trágico? Y porque inmediatamente después de que ocurriera esto, 24 o 48 horas después, ya el riesgo país llegaba a niveles que no habíamos conocido, estaba en 1630, 1640, 1650. Hoy ha bajado un poco, bueno, estamos en el entorno de los 1600, que son índices de como si estuviéramos en default y no hubiéramos acordado con los bonistas bajo legislación extranjera, que fue uno de los méritos de Guzmán. Entonces, hoy Guzmán se encuentra preparando las valijas para viajar el 23 y 24 a Washington. ¿Qué puede llegar a lograr? Lo más que podría llegar a lograr es que le concedan estos 3.500 millones de dólares que se dice podría llegar a tocar a Argentina y que vendría muy bien para mejorar nuestras reservas, por las o sea, los derechos, ¿no es cierto?, especiales de giro del Fondo Monetario que se entregan en los marcos del perfume COVID que se respira a nivel internacional. Hace 48 horas se produjo prácticamente una explosión de optimismo que hizo subir todos los commodities, todas las acciones del mundo, inclusive las de los emergentes, excepto las de Argentina. Bueno, esto es muy preocupante porque claramente los mercados están leyendo, uno, que no va a haber acuerdo, y segundo, que no le vamos a pagar al club. Y la verdad es que esto se paga en términos de economía real porque las empresas dejan de tener todo tipo de financiamiento. Estamos sin financiamiento para nuestra operatoria de comercio exterior en momentos en los cuales tenemos un viento de cola fantástico, porque el valor de la soja, el valor del trigo, el valor del maíz, etcétera, el valor del petróleo, que hace que el barril arriba de 60 ya haga que Vaca Muerta tenga un color atractivo. Sin embargo, se ven perjudicados porque la política mete la cola y perjudica la economía real. Nosotros siempre hemos dicho, contigo lo charlamos la vez pasada, rescatábamos el trabajo del Consejo Agroexportador Industrial Argentina, donde están sentados todos, y que se había planteado 100.000 millones de exportaciones como objetivo, creación de 700.000 puestos de trabajo. Todo esto se pone en peligro cuando la política interfiere, ¿no es cierto?, de manera nociva, teniendo en cuenta que los objetivos principales hoy debieran ser de qué manera defendemos el trabajo nacional y de qué manera vamos logrando las estabilidades que traigan tranquilidad, precisamente para seguir evitando que la inflación siga avanzando de la manera en que está avanzando. Yo reconozco estar preocupado en un año en el cual nos preparamos para tener el mayor monto de exportaciones agroindustriales de toda la historia. Cuando el año había empezado en términos económicos aceptablemente bien, porque habíamos vuelto a lograr los superávit mellizos, porque llevamos 2 meses sin emisión. Es decir, todos esos elementos que debieran hacer bajar drásticamente el riesgo país, que debieran hacernos prepararnos para ir a sentar con el fondo en otras condiciones, sin embargo se han visto perjudicados por la política. A ver, detalle, sí, más que lo cuente lo que termina de decir. Le pido un favor, ¿usted podría bajar un poco más la cámara? Le está cortando la frente. Sí, por supuesto. Así podemos tener una mejor... Ahí estamos, un poquito más. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Por favor. Estamos, ahí está. Bien, mire, en virtud de esto uno se termina preguntando qué es lo que supone ser serio hacia adentro y qué es lo que supone ser serio hacia afuera. Le pregunto esto porque, si bien parece de mi parte una canallada, apelo al buen entendimiento suyo
y a su trayectoria como economista y como militante de la causa de la civilidad, ¿no? En un partido donde la República tiene su peso. Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo se hace para ensamblar esta situación de, demos buenas señales y olvidémonos de que hay contrabando por la hidrovía, o de salir a cobrar lo que tenemos que cobrar, o de que yo no esté pagando el IVA por comprar caramelos para mi sobrino y resulta que estos señores nos desfinancian en 30.000 millones de dólares? Entonces, ¿cómo se hace para equilibrar o conjugar, lograr nivelar estas cosas que si uno se vuelve serio adentro, se enojan afuera? Y a veces se enojan afuera porque les corresponde hacerlo, porque es la forma de negociar desde la fuerza con nosotros. Entonces, señores, ustedes nos tiran abajo, vamos a decir, los títulos, los papeles argentinos, y cuando nos piden seriedad y cuando queremos ser serios con ustedes, que nos bajen los títulos, se ponen nerviosos porque no les gusta que lo traten de lavadores o fugadores o que hay ilusión impositiva. ¿Cómo se logra esto, Miguel? Usted tiene bastante análisis y experiencia en esto. Porque no da clase de moral los que nos roban acá. Correcto, sí. Primer asunto, yo creo que lo central sería poder conformar aquello que veníamos reclamando del Consejo Político, Económico y Social, que realmente se transforme en el espacio de políticas públicas que puedan lograrse a largo plazo a partir de acuerdos y de compromisos. Yo creo que este es un año absolutamente propicio para ello en términos históricos. Se cumplen 40 años de la muerte de Ricardo Balbín y 40 años también de su última herramienta como herencia, que fue la multipartidaria, donde estaban sentados todas las expresiones políticas del país que querían reconquistar la democracia cuando todavía estaba, recordarán ustedes, la famosa dicta blanda, ¿no es cierto? Y que teníamos esta situación de tanta dificultad que vivía el país. Yo creo necesario que se vuelva a ese espíritu de unidad nacional, se vuelva a pensar con mayúsculas, que vuelvan las ideas, que vuelva la política a retomar, ¿no es cierto?, las mejores tradiciones de Argentina, porque estamos viviendo una crisis inédita a nivel mundial, con reflejos a nivel nacional, como lo decíamos hoy con el tema de la destrucción, ¿no es cierto?, de las fuentes de trabajo que se han registrado. Pero además, porque me parece esencial que pongamos la fuerza en, yo diría, luchar hoy contra tres grietas. La primera, la grieta política, que obviamente es un negocio para aquellos que la incentivan al mango. La segunda grieta es la grieta social, que hace que cada vez haya más pobres y esos pobres sean más pobres todavía, y hayan menos ricos, pero muchísimo más ricos, es decir, una grosera concentración de la riqueza que adquiere, yo diría, facetas hasta pornográficas, diríamos. Y la tercera grieta, esa que vos traes, hay una grieta moral que hace que algunos amigos se salteen los turnos y se vacunen post que hemos conocido, ¿no es cierto?, con el sincericidio del perro Berbisky, pero que también se está produciendo en todos lados del país, ¿no es cierto? Y me parece que los que no hemos entrado en esa, tenemos derecho a exigir que esa grieta moral sea visualizada como necesaria de saldar para recién a partir de ahí poder caminarnos a solucionar o a intentar saldar las otras dos grietas. Mi duda es si esto será posible. Ah, claro, vaya si es una gran duda. Yo creo que tiene a todos los argentinos en ciernes. Decía cómo le preguntaba esto de cómo sería de fácil o qué tan difícil
Y lo preguntaba porque porque espera conductas desde adentro y también es porque estamos mirados desde afuera y en última de las instancias, si bien es cierto que es necesario este comercio, siempre ellos se proponen que sea mucho más beneficioso para ellos que para nosotros. Si hablamos de mucho commodity es porque no hay mucha cadena de valor en la República Argentina y hay sectores, creo que desde la producción tendrían que hacer su autocrítica porque se proponen firmemente no ser parte de la cadena de valor, aunque aquellos que no lo hacen, no sé si están pensando en la visión de conjunto de país, donde hoy nos están sobrando 15 millones de personas y no sé si está la inteligencia suficiente, el desafío de las clases dirigentes, como para convencer a estos otros que podrían ser más ricos si quieren. Pero bueno, la urgencia de la caja es hoy también, es lo que dice usted. Absolutamente. Y yo te diría que también hablábamos recién de Balbín y hablábamos del diálogo Balbín-Perón y del diálogo institucional con todo el resto de las expresiones políticas de Argentina, y uno no puede menos que recordar con alguna nostalgia el nivel político que tenía esa dirigencia y compararla con la dirigencia mediocre de hoy, donde se lee poco, no aparecen grandes pensadores, ni hablemos de la necesidad de estar apelando a esta altura a un patriotismo que parece cada vez más escaso y muchos ni siquiera quieren usar la palabra, cuando yo creo que no hay que regalársela a la derecha esa palabra, y creo que apelar a la sensatez, a la responsabilidad y al patriotismo está vinculado también a esa grieta moral que yo hacía referencia. Está bien. Ahora, Miguel, le quiero preguntar, desde el punto de vista de la economía, ¿qué avisora en lo inmediato para los argentinos? Si bien nos dio un cuadro y una postal bastante colorida, ¿no? Y hasta casi con sonido. ¿Usted qué avisora en lo inmediato para los 45 millones de argentinos que todos los días salimos a trabajar, o los que podemos salir a trabajar, porque hay quien no está trabajando, son trabajadores que están desocupados? Correcto. Y que además tienen el problema de ir a comprar, ¿no? Te digo mi mirada. A ver. Paradójicamente no es un hecho exclusivamente nacional, sino, te diría, a esta altura global. La velocidad de reacción y el éxito que pueda tener ese famoso reseteo de la economía, que no es ni más ni menos, como lo dijimos contigo, el reseteo del sistema capitalista, la posibilidad de que aquellos sectores que todavía no han podido volver a la actividad y la posibilidad de rápidamente comenzar a dejar atrás esta etapa negra, ¿no es cierto?, en términos económicos y sociales, está directamente vinculada al éxito del programa vacunatorio nacional. ¿Por qué? Porque muchos miran este tema solo exclusivamente desde el costado sanitario, y acá hay que mirarlo también desde el lado económico y por lo tanto su impacto social. La economía se va a ir normalizando en la medida en que cada vez haya más personas que tengan inmunización a través de las vacunas. Por eso es que a mí me preocupan dos elementos en esto. Primero, todo el esfuerzo nacional debe estar colocado atrás de conseguir que haya vacunas y luego de ser eficientes en términos logísticos para vacunar lo antes posible al conjunto de la población. Y no lo estoy diciendo porque yo integre un grupo de riesgo o porque se me estén muriendo muchísimos amigos, más que en los tiempos de violencia que todos recordamos, sino que lo estoy diciendo desde la perspectiva también de que se mire esta gestión como una responsabilidad de todos los argentinos, de todos los sectores que tienen capacidad para operar y conseguir que se solucione la falta por un lado y el retraso que está habiendo por otro. No puede ser que algunos países cercanos a nosotros estén con el 60, 50, 40% de vacunación y nosotros todavía estemos en pañales. No puede ser que todavía no logremos que
teniendo en claro que en muchas partes está faltando vacunas, no es solo un problema argentino, pero hay que tener la capacidad de negociar. Por ejemplo, ahora van a llegar muchísimas vacunas chinas, porque además hemos logrado acuerdos importantes que en el día de hoy Colfas anunció con el ministro de la Producción, me refiero, con el embajador argentino en China, por inversiones de arriba de $20.000 millones, fundamentalmente vinculadas a las pymes industriales exportadoras y a las pymes de las economías regionales. Esto es positivo y tiene que ver con lo que hablábamos antes, el tema de la desideologización. Y como acá necesitamos hablar con todos, lo importante es que lo hagamos en simultáneo para que los yanquis no digan que nos estamos entregando a los rusos o a los chinos, para que los chinos no digan que no estamos queriendo hacer cosas porque tenemos que cerrar con los yanquis para que nos apoyen en el tema del Fondo Monetario Internacional. En simultáneo hay que avanzar porque el interés nacional está por arriba de cualquier especulación ideológica que pueda haber al respecto. Se entiende. Bien, ¿alguna reflexión de 2 minutos como para el cierre, Miguel? Que este es un año muy especial, que que es un año electoral y que por lo tanto nos cae a todos la tentación de mirarlo, de todo lo que hace el gobierno o todo lo que hace la oposición, mirarlo bajo el cristal electoral. Yo estoy pidiendo que por favor haya responsabilidad precisamente para que las decisiones las tomemos deselectoralizando las decisiones para que sean las que más favorezcan a las mayorías, más favorezcan a los sectores más postergados, alivianen la situación de dificultad que se existe y se tenga por delante esta prioridad que estoy volviendo a poner sobre el tapete. Seamos lo más eficientes en nuestro programa nacional de vacunación lo más rápido posible para tratar de que la mayor cantidad de sectores de riesgo estén vacunados antes que lleguen los fríos y por lo tanto una segunda ola pueda llegar a afectarnos nuevamente y a retroceder como está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Perfecto, Miguel. Ha sido clarísimo respecto de los objetivos que se tendría que trazar la clase dirigente, y digo la clase dirigente porque hablo de toda la República Argentina, respecto de la responsabilidad que le cabe y le cupo en su momento en este compromiso que nos puede, de no ser así entendido, nos puede arrastrar todo a lugares que no queremos volver. Y si hay algo que está claro es que el momento en este reseteo, como usted lo decía, que va a tener la economía mundial, más allá de que nos guste o no, porque se va a dar, porque los que deciden no somos nosotros. Vamos a ver de qué forma podemos encajar en ese mundo, al menos para salvar los trapos después. Una vez logrado, según entiendo lo que usted nos dijo, esto vamos a poder tener una tranquilidad como para ir perfilando las cosas en otro sentido y mirando mucho mejor de qué manera damos las cartas. Por el momento, unidad nacional, por el momento no a la grieta, por el momento desideologizar y por el momento fijarnos y trazarnos objetivos que nos puedan llevar a aquellos caminos que siempre anhelamos y que me parece que tiene que ver con no solo correr la autoestima, sino la soberbia, lo digo para todos, para todos, y también digo la soberbia de los sectores empresarios, las cámaras de producción, hablamos también, si quieren, para las pymes tenemos para todos. Pero bueno, no nos queremos ensañar con eso. Pedimos la reflexión porque en esta suerte de juego en el cual siempre se termina imponiendo la verdad, y con esto no digo que la verdad de una parte, sino la verdad de la realidad, que es la que seguramente le va a marcar a muchos de que las cosas no se estuvieron haciendo bien. Esto, intento creer, ha sido su mensaje y creo que es por demás elocuente, Miguel. Habla a las claras de que si hubo en algún momento de la historia de la República Argentina en que las cosas fueron posibles y concretables, fue sobre la base de esta fórmula. Lo triste es que tengamos que recorrerla 40 años después, y lo triste es que tengamos que lamentarnos de que no existe un Ricardo Balbín y un Juan Domingo Perón capaces de resolver estos temas como en aquel entonces, con esos objetivos nacionales y olvidándose
que va a ser, ¿no?, de algún encono que de joven han tenido ambos. Por supuesto. Esto no nos permite dudar, mucho menos ni en otro sentido. Así que bueno, yo le quiero dar las gracias por haber participado de este ciclo de entrevistas y seguramente nos estamos viendo, yo digo que en un par de semanas, porque va a haber novedades. Usted la sabe, acá se van a seguir firmando cosas. Guzmán va a tener que volver con algún resultado del fondo. París está más cerca, a pesar que los vuelos internacionales se hayan aminorado, y la realidad de la Argentina en materia política va a seguir dando tela para cortar todos los días. Por supuesto que sí, esto va a ser así. Vos sabés, Aldo, que yo estoy siempre a disposición de ustedes, de todos los amigos de Rosario y la zona de influencia de ustedes, que cada vez es mayor. Así que me alegra muchísimo estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque sabemos que usted siempre toma todos sus estudios en forma muy concienzuda. Lo dice todo el mundo. Yo con esto no quiero que usted entienda que se trata de alguna suerte de... ¿cómo le puedo decir? Lisonja, claro, o algo así. No, cuando uno habla con distintos profesionales del mundo de la economía, reconocen la ¿cómo se llama? La solidez con la cual usted plantea algunas cosas. Así que muchas gracias. Aldo, muchas gracias. Aldo, muchísimas gracias y buen fin de semana también. Chao. Para usted también, Miguel. Bueno, escuchábamos a Miguel Ponce. Está claro de que prácticamente la síntesis quedó en términos de lo que se pudo escuchar los últimos 3 minutos. No creo que se pueda agregar mucho. Decíamos, parece ser que la enseñanza es siempre la misma. A uno le resta ocultar que quién se niega a la grieta, quién está más en el negocio de la grieta, por el sí o por el no. Recuerdo una charla que mantuvimos con la licenciada Alcira Argumedo, donde ella nos decía de que parece ser que hay sectores que su negocio es que la grieta nunca cierre, y resulta de que estos sectores hoy parece ser que representan el 25 al 30%. Bueno, habrá que trabajar para convencerlos de alguna manera, como para que se entienda de que con violencia no se llega a ningún lado. Si miramos la Argentina en su historia, huelgan casos y hechos históricos que demuestran que esto no sirve. Para quien quiera insistir con esto, bueno, lamentamos que así sea, pero bueno, es parte de la historia nacional. Así que, con este final que nos propuso Miguel Ponce, desde aquí, desde el ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, aquí, en el canal de TV del diario digital Conclusión.